La cronología bíblica es la disposición de los hechos y acontecimientos en el orden de tiempo que redacta la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Igualmente, cuando se estudia esta cronología, se puede identificar ordenanzas y revelaciones divinas que tendrían cumplimiento en un plazo determinado, el cual hemos denominado tiempos proféticos. La Biblia desde los primeros libros, nos empieza a revelar periodos de tiempos a través de genealogías y acontecimientos, que al compararlos con la historia, hace posible estudiar la cronología con una mayor precisión, permitiendo trazar una línea de tiempo de 6.000 años, que han transcurrido desde la creación hasta nuestros días. El hombre relaciona estos 6.000 años, con los 6 días que Dios utilizó para la creación de su obra, y el próximo milenio que se acerca, con el 7º día que nuestro Señor descansó. En la segunda epístola escrita por el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, nos da un claro ejemplo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Igualmente, se ha interpretado que Dios trazó un plan basado en 120 jubileos, que representaría los 6.000 años de historia del gobierno del hombre. Sabemos que los jubileos corresponden a la santificación de cada año 50, para dar reposo a la tierra, y pregonar libertad a sus moradores. Narrados en el libro de Levítico 25. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El número 120, y aunque matemáticamente coincide dividiendo 6.000 entre 50, es basado en el libro de Génesis 6 versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este periodo de los 7.000 años, ha sido igualmente dividido por el hombre en un método dispensacional, clasificando la Biblia para su estudio en periodos más cortos de tiempos. Indagando en algunos diccionarios bíblicos, encontramos que el vocablo dispensación procede del griego economía, que literalmente significa administración de una cosa, de un linaje o estirpe. De acuerdo a lo anterior, hemos podido encontrar 7 dispensaciones de tiempo, las cuales mencionamos a continuación. La primera, es la inocencia y la conciencia, como un periodo prediluvial, y da inicio con la creación, hasta el diluvio, con un periodo de tiempo de 1656 años. La segunda, es el gobierno del hombre, como un periodo postdiluvial, que va desde el diluvio, hasta el llamamiento a Abraham por parte de Dios, con un periodo de tiempo de 422 años. La tercera es la patriarcal, como el periodo de la promesa, que da inicio con el llamamiento a Abraham, hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, con un periodo de tiempo de 430 años. La cuarta, es la ley, como el periodo en que Dios establece ordenanzas y normas al pueblo de Israel, dando inicio con la salida del pueblo de Israel de Egipto, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con un periodo de tiempo de 1495 años y 6 meses. La quinta es la gracia, como el periodo de salvación del hombre a través de Jesucristo, el cual dio inicio con la muerte y resurrección de Jesús y terminará cuando dé comienzo el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Siguiendo el calendario bíblico, no los calendarios del hombre, este periodo debe tener un tiempo de 1996 años y 6 meses, cerrando así el periodo de los 6.000 años. La sexta es la tribulación y gran tribulación, como el periodo del juicio de Dios a las naciones impías, con un periodo de tiempo de 7 años. Y la séptima es el milenio, como el periodo de gobierno de Jesucristo en la tierra, el cual daría inicio para la segunda venida de Jesús a la tierra, quien gobernaría por 1000 años y hasta la eternidad. Es importante tener claro que los tiempos relacionados para cada dispensación corresponden a tiempos bíblicos, basados, como dijimos anteriormente, en genealogías y acontecimientos que la Biblia narra a través de hechos históricos y proféticos, llevándonos hasta el gobierno milenial. Igualmente hemos notado en las dispensaciones de la ley y la gracia, que se subdividen en periodos más cortos de tiempo.
y hasta inclusive, pasan de una dispensación a otra, el cual hemos trazado como complementación a nuestra línea de tiempo. Comparar los tiempos bíblicos con los calendarios actuales es muy difícil, toda vez que la humanidad anda perdida en el tiempo, donde cada cultura desde hace muchos siglos, ha venido acomodando el calendario a su criterio, principalmente el de los romanos, que hoy conocemos como gregoriano, y que es utilizado en la cultura occidental, creando confusión y generando dificultad para calcular el tiempo en que nos encontramos. Esta dificultad es debida a que, en el calendario bíblico, los años están compuestos por 12 meses de 30 días completos, mientras que los otros calendarios, y tomando como ejemplos el judío y el romano, se componen igualmente de 12 meses, pero con variedad al número de días por mes, creando diferencia de tiempos para la espera de la siembra y la cosecha en la producción agrícola, obligando a estas culturas a acomodar sus calendarios, agregando o quitando días. Los evangelios sinópticos nos dan algunas pistas para relacionar el calendario gregoriano o romano con el bíblico, y es por eso que nos basaremos en el tiempo de la primera venida de Jesús a la tierra. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, hace mención que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, para predicar el bautismo del arrepentimiento. Con estos datos, podemos aproximar la fecha del bautismo y principio del ministerio de Jesús, con los gobiernos que menciona Lucas, teniendo en cuenta que la historia asocia el año 15 de Tiberio César con el año 26 después de Cristo del calendario gregoriano o romano. Igualmente, la historia nos dice que, para ese mismo año, Poncio Pilato comenzó su magistratura en Judea. Por otra parte, existe una conexión bíblica entre el año jubilar y la lectura del rollo de Isaías que leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret, anunciando asimismo el año agradable del Señor. Texto que nos menciona el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, revelándonos el cumplimiento de un nuevo jubileo, en víspera de su ministerio, quien confirmaría el nuevo pacto anunciando la buena nueva del reino de los cielos, dando igualmente cumplimiento a la última semana de la profecía de Daniel, llevándonos a discernir que el año jubilar a que refiere el rollo de Isaías, coincide con el año jubilar número 80. Toda vez que matemáticamente 80 veces 50, da como resultado 4000. Con relación a la profecía de las 70 semanas de Daniel, la historia sitúa para el año 457 a.C. del calendario gregoriano, el edicto de un decreto, que fue firmado por Artajerjes, rey de Persia, para reedificar finalmente la ciudad y el templo de Jerusalén. Hecho que igualmente nos narra la Biblia en los libros de Esdras y Nehemías. Si trazamos la línea de tiempo desde el año 457 a.C. hasta el año 26 después de Cristo, nos da como resultado 483 años, que, a conversión de la profecía de Daniel, serían 69 semanas de año. En conclusión, el año 26 después de Cristo del calendario gregoriano, y el año 4000 del tiempo bíblicos, lo relacionamos como una misma fecha, marcando la pauta para referenciar el año en que Jesús inicia su ministerio, e igualmente, el año en que da inicio el cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel, plazo que tenía el pueblo de Israel para aceptar a su Salvador. Pero al rechazarlo crucificándole, el reloj se detiene para ellos a la mitad de la semana, y se abre un nuevo tiempo para dar oportunidad a las naciones extranjeras o gentiles, de aceptar a Jesucristo como su Rey, y ser salvos por gracia. Cerrando el ciclo de los 6000 años, el reloj reiniciará para Israel incluyendo a los gentiles que tampoco aceptaron a Jesús durante el tiempo de la gracia. Pero este reloj seguirá bajo otras condiciones, toda vez que se enfrentarán a la prueba más dura de toda la historia de la humanidad. Con esta introducción, damos inicio a la cronología de los 6000 años, el cual, siguiendo la secuencia de los tiempos bíblicos, nos ha permitido trazar nuestra línea de tiempo con una numeración ascendente y abreviada, con la terminación, Yovel, cuya raíz hebrea, deriva de la palabra, jubileo, o jubilar. Esta palabra al traerla al español, nos traduce como cuerno, o shofar.
teniendo relación con el instrumento sonoro que servía para anunciar un año excepcional dedicado a Dios. La abreviatura antes o después de Cristo es utilizado para referenciar el calendario gregoriano o romano, usado en nuestra cultura occidental. Como podemos observar, las fechas bíblicas o Yovel se contabilizan en orden ascendente desde la creación o año cero hasta el año 6000. Mientras que las fechas del calendario gregoriano o romano se contabiliza de forma descendente desde la creación hasta el año 3974 Yovel, que corresponde al año 1 antes de Cristo. A partir del año 3975 hasta el año 6000 Yovel, para el calendario gregoriano o romano, se empieza a contabilizar de forma ascendente, coincidiendo el año 26 después de Cristo, como ya habíamos explicado antes, con el año 4000 Yovel, y la fecha futura del año 2026, con el año 6000 Yovel. Pero ojo, no es nuestra intención fijar fechas para el inicio de los acontecimientos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este estudio es solo un ejercicio académico de los tiempos proféticos que revela la Biblia, que al proyectarlos hasta nuestros tiempos, basados en hechos históricos, nos arroja la fecha en mención. Comenzamos entonces con la primera dispensación conocida como la inocencia y la conciencia. Esta dispensación da inicio con la creación, y termina en el diluvio, con un periodo de tiempo de 1656 años. La dispensación de la inocencia da inicio en el sexto día de la creación, cuando Dios puso sobre la tierra las condiciones para que el hombre pudiera habitarla, señoreándose de todas las cosas creadas. No sabemos cuánto duró esta dispensación, pero sí sabemos que terminó cuando Adán y Eva desobedecieron comiendo del fruto prohibido. Génesis 2, versículos 16 y 17 nos dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Con estos hechos el hombre se hizo consciente de lo que era el bien y el mal. Y aunque no murieron físicamente en el momento que se sintieron descubiertos, sus espíritus sí empezaron a dormir, dejando al alma a disposición de la carne. Estas dos líneas del bien y del mal, genéticamente continuaron entre los hombres. Pasaron los siglos y la tierra se pobló a través de la primera pareja creada por Dios. Y ya para los tiempos de Noé, nuestro planeta se encontraba lo suficientemente habitada por los hombres, pero desafortunadamente llena de violencia. La humanidad caminaba sobre el pecado dándole la espalda a Dios, quien, arrepentido de haber creado al hombre, decidió acabar con todo de sobre la faz de la tierra. Pero solo un hombre halló gracia ante los ojos de Dios, a quien le entregó la misión de construir un arca, toda vez que su pensamiento era inundar la tierra para acabar con toda contaminación, salvando solo a Noé y a su familia, al igual que a muchas especies de animales. En el libro de Génesis 6, versículos del 5 al 8, nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El diluvio puso fin a esta primera dispensación, continuando la existencia del hombre en la tierra a través de Noé y su familia, quien provenía de la descendencia de Adán, el primer hombre que Dios creó sobre la tierra. La Biblia nos narra la genealogía de Adán hasta Noé, donde fácilmente podemos trazar la línea de tiempo de los 1656 años así. Adán engendró a Set a los 130 años de edad. Set engendró a Enos a los 105 años. Enos engendró a Cainán a los 90 años. Cainán engendró a Malaleel a los 70 años. Malaleel engendró a Jared a los 65 años. Jared engendró a Enoc a los 162 años. Enoc engendró a Matusalén a los 65 años. Matusalén engendró a Lamec a los 187 años, y Lamec engendró a Noé a los 182 años de edad.
Génesis 5, nos revela a través de la genealogía, que los hombres vivían edades casi milenarias. Como es el ejemplo de Matusalén, abuelo de Noé, que vivió 969 años. Seguido de Jared, abuelo de Matusalén, con 962 años. El mismo Adán y Noé vivieron avanzadas edades de 930 y 950 años respectivamente. La dispensación postdiluvial enmarca el periodo del gobierno del hombre en un tiempo de transición entre el diluvio y el llamamiento de Abraham por parte de Dios. Ya con la tierra purificada por el diluvio, Dios da la orden a los hombres de expandirse y multiplicarse nuevamente, comenzando una nueva etapa de repoblamiento. Pero la maldición por parte de Noé a la descendencia de Cam, uno de sus hijos, hizo que esa línea genética creciera en orgullo y altivez, conduciéndolos nuevamente al pecado. El libro de Génesis 9, versículo 24 y 25 nos dice: Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será sus hermanos. Y así fue. En este periodo apareció el primer hombre poderoso llamado Nimrod, el cual era descendiente de aquel hijo no bendito de Noé, quien gobernó fundando la primera ciudad conocida como Babel. Así, Génesis 10 versículo 8, nos lo afirma así. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, y Resén. Entre Nínive y Tala, la cual es ciudad grande. Nimrod, durante su gobierno, condujo al pueblo a la desobediencia, retando a Dios con la construcción de una gran torre, cuya cúspide llegaría al cielo, siendo la consecuencia de este pecado, la confusión de las lenguas. Estos hechos lo podemos comprobar en el libro de Génesis 11, versículos 4 y 9, así. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este período tiene un tiempo cronológico de 422 años, finalizando como ya dijimos con el llamamiento a Abraham, cuando Dios le ordenó salir de la tierra de los caldeos, o de aquellas ciudades fundada por Nimrod, llena de idolatría y pecado. Dando continuidad a la línea genética, el libro de Génesis 11 nos sigue narrando la genealogía desde Noé hasta Abraham, así. Noé engendró a Sem a los 500 años de edad. Sem engendró a Arfaxad a los 100 años de edad. Arfaxad engendró a Sala a los 35 años de edad. Sala engendró a Eber a los 30 años de edad. Eber engendró a Pejet a los 34 años de edad. Pejet engendró a Reu a los 30 años de edad. Reu engendró a Serug a los 32 años de edad. Serug engendró a Nacor a los 30 años de edad. Nacor engendró a Taré a los 29 años de edad. Y Taré engendró a Abraham a los 130 años de edad. Este periodo tiene una línea de tiempo de 422 años, dando final, con la orden que Dios le da a Abraham de salir de la tierra de los caldeos, o de aquellas ciudades fundada por Nimrod, llena de idolatría y pecado. La dispensación patriarcal enmarca un nuevo periodo de promesas por parte de Dios, comenzando su proyecto de salvación para la humanidad, y confiando en un hombre lleno de gracia ante sus ojos llamado Abraham, convirtiéndolo para los años postreros, en padre de multitud de naciones. El hogar de Abraham, como habíamos mencionado antes, estaba en un lugar no muy recomendable. Era una ciudad conocida como Ur de los Caldeos. Pero Dios con su infinita gracia y misericordia, lo llamó y lo sacó de esa ciudad idólatra, llevándolo a la tierra de Canaán, una región fértil que produce leche y miel, y que por siempre sería de su heredad. A partir del llamamiento que Dios hace a Abraham, desde ese momento se da inicio al periodo de los 430 años. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 40, Dios nos dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años.
Tenemos que tener en cuenta que Canaán para esos tiempos hacía parte del imperio egipcio. Por otra parte, los 400 años que igualmente nos revela Dios, se dan a partir del nacimiento de Isaac, pasado 30 años después que Dios habló a Abraham en Ur de los Caldeos. En Génesis 15, versículo 13, Dios nos dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Con el nacimiento de Isaac, las relaciones entre Agar, sierva egipcia, y Sara, no fueron las mejores. Génesis 21, versículo 9, nos revela que el hijo de Agar, a quien le había engendrado a Abraham, oprimía a su hijo Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Durante este período, empieza a multiplicarse la descendencia de Abraham, cuyo hijo de la promesa sería Isaac, quien engendraría a Jacob, y este último, a sus 12 hijos, que tiempo después conformarían las 12 tribus de Israel, nombre que Dios le cambia a Jacob, quien en un periodo de hambruna, él y sus hijos se trasladan a vivir en la región de Gosén, muy cerca de la capital de Egipto, donde habitaba José, el penúltimo de sus hijos, y quien tenía el segundo cargo más importante ganado gracias a la misericordia de Dios, que tras ser vendido cuando era adolescente por sus hermanos a mercaderes egipcios, se ganó la confianza del emperador, quien actuando con la autoridad divina, reveló el significado de los sueños del mandatario. El tiempo transcurre y mueren Jacob, sus hijos y el emperador, el cual la descendencia del monarca egipcio, se olvida de quién fue José y sus hermanos, que ya multiplicados en gran número que sobrepasaba a los egipcios, comenzaron a ser oprimidos por temor a una rebeldía por parte de los israelitas, siendo esclavizado el pueblo de Israel, y obligados por muchas décadas a realizar trabajos forzosos, hasta que Dios decide por medio de Moisés, libertar a su pueblo y llevarlos a la tierra que había prometido a Abraham. Estos dos periodos de los 400 y 430 años que nos revela la Biblia para esta dispensación, terminan con la salida de los israelitas de Egipto, el cual conocemos como el Éxodo. Como habíamos mencionado antes, la dispensación de la ley es el periodo en que Dios establece leyes, ordenanzas y normas al pueblo de Israel, dando inicio con la salida de Egipto, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con un periodo de tiempo de 1495 años y 6 meses. En esta dispensación se identifica claramente 3 periodos de tiempo más corto, el cual lo hemos denominado así: el periodo inicial, como primeros reyes y jueces; el segundo, como reinos de Israel; y el tercero, como tiempos de angustias. El periodo de los jueces y primeros reyes, tiene una línea de tiempo de 517 años, dando comienzo este periodo, a la dispensación de la ley. En Primera de Reyes 1, versículo 6, podemos evidenciar que desde la salida de Egipto hasta el comienzo de la construcción del templo, que fue a inicio del 4º año del reinado de Salomón, transcurrieron 480 años. Los siguientes 37 años, son dedicados al reinado de Salomón hasta su muerte. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La primera dificultad del pueblo de Dios a la salida de Egipto, y guiados por Moisés, fue la travesía por el desierto del Sinaí. Dios establece en ese lugar las leyes y ordenanzas que regirían hasta la venida del Mesías Rey. Ya en la tierra prometida, liderados por Josué, debían luchar cada uno por su territorio. Posteriormente, ya en propiedad, Dios les nombra jueces para que los dirijan y orienten. Pero con el tiempo, estas tribus cegadas por el pecado, entran en rebeldía exigiendo un rey terrenal para que los gobernara. En Primera de Samuel 8, versículos 4 y 5, nos relata estos hechos, así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.
Dios con toda la paciencia y misericordia, concede la petición al pueblo, y les nombra a Saúl como rey, el cual era descendiente de la tribu de Benjamín. El pueblo ya había sido advertido por Dios a través de Samuel, de las consecuencias de ser gobernado por un hombre terrenal, pero no hicieron caso y a pesar de todo, Dios les concede el deseo. Pasado un tiempo de ser ungido Saúl por el profeta Samuel, entra en desobediencia este rey, siéndole quitado el respaldo divino, y en su lugar es ungido David, descendiente de la tribu de Judá, monarca que posteriormente unificaría a las 12 tribus. Muerto David es sucedido por su hijo Salomón, que al comienzo de su reinado construye el templo para adoración a Dios. Pero al final de su vida, se aleja de las leyes y ordenanzas, para adorar falsos dioses, resultando como consecuencia de su pecado, la división del reino, que se cumple con la muerte de Salomón. El periodo de los reinos de Israel tiene una línea de tiempo de 350 años, dando continuidad a la dispensación de la ley, sucediendo varios hechos importantes para el pueblo de Dios, siendo el primero, la división de las 12 tribus de Israel en 2 reinos. 10 de estas tribus recibieron el nombre de Reino del Norte o Israel, y las 2 restantes recibieron el nombre de Reino del Sur o de Judá. El segundo hecho fue que, por la rebeldía y el pecado de estos reinos, recibieron el castigo de parte de Dios, siendo exiliados de la tierra prometida, y dados en cautiverio a imperios extranjeros dominantes de la época. El pecado y la apostasía en los años finales de la vida de Salomón, originó que Dios partiera en 2 el reino unificado de Israel, y fuera entregada 10 de ellas a Jeroboam, siervo de Salomón. Y las tribus de Judá y Benjamín, incluyendo los sacerdotes levitas, entregadas a Roboam, hijo de Salomón. En Primera de Reyes 11, capítulo 30 y 31, la Biblia nos dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Desde la muerte de Salomón, las cosas para el reino del norte no estuvieron bien, toda vez que fueron mal guiados por su rey Jeroboam, siendo obligados a adorar falsos dioses y nombrando a sí mismo falsos sacerdotes. 216 años de reinado terminaron con la deportación hacia tierras asirias, más puntualmente hacia la región de los Medos. La historia relaciona la deportación de las 10 tribus hacia Asiria, para el año 720 a.C. En Segunda de Reyes 17, versículo 6, nos dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medo. Para el reino del sur o de Judá, las cosas no fueron diferentes. La rebeldía y la desobediencia a Dios, los condujo también al pecado, terminando igualmente después de 350 años de reinado, castigados con la deportación a Babilonia. Y como si fuera poco, la ciudad de Jerusalén fue quemada por completo, quedando en ruinas por muchos años. La historia relaciona la primera deportación de Judá para el año 609 a.C. y la destrucción de la ciudad de Jerusalén para el año 599 a.C. Este periodo tiene una línea de tiempo de 628 años. Y da inicio, con la primera deportación de judíos hacia Babilonia, el cual estos hechos son referenciados por la historia para el año 609 a.C. 70 años de cautiverio profetizó Jeremías al reino del sur o de Judá. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre. Terminando el cumplimiento de la profecía de Jeremías, un nuevo imperio se alzaba conquistando a Babilonia. Este nuevo imperio conocido como Medo-Persas, era comandado por Ciro el Grande, a quien Dios despertó su espíritu para que ordenara la liberación del pueblo judío, y se diera inicio a la reconstrucción del templo, con el direccionamiento de Zorobabel y todos aquellos exiliados que habían regresado a Jerusalén.
quienes tuvieron mucha oposición por parte de pueblos vecinos, resultando que las obras de reconstrucción del templo ya iniciadas, fueran suspendidas en varias oportunidades. El libro de Esdras, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, nos confirma estos hechos así. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. 82 años pasaron desde que Ciro decretó la liberación del pueblo judío y la reconstrucción del templo, hasta la firma del decreto del rey Artajerjes, quien definitivamente permitió que las obras de reconstrucción del templo y de la ciudad no tuvieran más interrupción. Con la firma de este último decreto, se da inicio al cumplimiento de las 70 semanas de la profecía de Daniel. La historia relaciona la firma del decreto de Artajerjes, para el año 457 a.C., el cual, si convertimos matemáticamente las 69 semanas de la profecía a años, nos estaría dando 483 años. Que, al proyectarlo con el calendario gregoriano o romano, nos da como fecha, el año 26 después de Cristo. Año en que fue ungido y bautizado nuestro Señor Jesús, dando inicio a su ministerio. Para este período, el pueblo judío pasó por tiempos angustiosos. Revelados estos hechos, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 y 25, así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El capítulo 11 del libro de Daniel, nos detalla la profecía de estos tiempos angustiosos. El cual, al ser conquistado los medo-persa por los griegos, se levanta un nuevo imperio, que posteriormente a la muerte de Alejandro Magno, se divide en 4 reinos, localizándose 2 de estos, al norte y al sur de Jerusalén, quedando los judíos, en medio de las guerras que libraron por varias décadas, estos 2 reinos. Este periodo de angustia tuvo una duración de 628 años, el cual dio inicio con el exilio del reino del sur o Judá, hasta la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con estos 3 periodos mencionados, enmarcamos la dispensación de la ley, dando paso a un periodo de gracia por parte de Dios a los hombres, deteniéndose el reloj para el pueblo de Israel, y dando oportunidad a las naciones extranjeras o gentiles de obtener el beneficio de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo.